Empezamos con unos hechos bastante simples. Primeramente, es claro que todo lo que se pasa en Bruselas, en discusiones sobre la perspectiva de las energías en Europa, de la mezcla de energía en Europa, tiene repercusiones en los Estados miembros y todo lo que se pasa en los Estados miembros también tiene repercusiones en Europa. Es decir, cuando hay decisiones, objetivos ambiciosos en Europa, puede ser positivo para el desarrollo de objetivos en los Estados miembros, y cuando hay disturbaciones en las decisiones políticas en los Estados miembros, tiene repercusiones a Bruselas, de manera que una gente dice, ok, si en España no apoyan a las energías renovables, quizás es importante de bajar los objetivos en Europa también. Los hechos. Hoy día, el 45% del abastecimiento de la Unión Europea es de energías fósiles, importadas de otros países, importadas de otras regiones del mundo, y expertos dicen que esta cifra puede crecer hasta 70% en 2030. Y por eso cada año en la Unión Europea se gastan, o quizás es mejor decir, despilfarran 388.000 millones de euros para importar recursos fósiles de diferentes regiones del mundo. Al mismo tiempo, en la Unión Europea existe un déficit comercial de 150.000 millones. Todo esto podría sustituido por energías renovables, y es una gran idea imaginarse cómo se podría ahorrar. Cifras calculadas por las asociaciones de energías renovables en Bruselas dicen, por ejemplo, que en 2030 se podría sustituir por energías renovables aproximadamente 550 millones de toneladas equivalentes de petróleo de consumo de recursos fósiles por energías renovables. Para darles una idea de lo que es, 550 millones de toneladas equivalentes de petróleo es el consumo común de Bélgica, Alemania, Letonia, Polonia, Reino Unido y España. Todo esto se podría sustituir por energías renovables, pero claro, no se hace automáticamente. Lo que se necesitan son objetivos, son políticas importantes, decisivas. En términos de dinero, esto será que se podría ahorrar 370.000 millones de euros en 2030 por sustituir fósiles por energías renovables. 370.000 millones de euros podrían ser ahorrados por esto. Otros hechos. En la Unión Europea hoy día las energías renovables constituyen el 13% del consumo de energía final. Los objetivos oficiales son que en 2020 serán 20%, así es el objetivo nacional aquí en España, y en 2030, con objetivos ambiciosos y condiciones fiables y estables, podrían ser a menos, digamos, 45% del abastecimiento. En el sector de electricidad, hoy día son aproximadamente el 20% de energías renovables, en 2030 serán 35% aproximadamente. Y en 2030, con condiciones fiables, aproximadamente 67-69%. Es un buen futuro. Las energías renovables contribuyen a la economía valores de aproximadamente 137.000 millones de euros cada año. Es aproximadamente 1% del producto del PIB, ¿qué es? GDP. Y este
Estas cifras podrían crecer hacia 2020-2030 por un medio porcentaje. Y último hecho, 1.200.000 puestos de trabajo existen en la Unión Europea en energías renovables. Podrían ser 2.400.000 en 2020 y más de 4 millones en 2030. Base importante para este desarrollo es el compromiso voluntario de unos países líderes, pioneros, entre ellos, en 2007, 5 años pasados, eran Dinamarca, Alemania y España. Hoy día es difícil recordar, pero era verdad. El acuerdo en el Consejo Europeo en 2007 definitivamente fue facilitado que se reunieron los países pioneros con otros países para decidir sobre objetivos ambiciosos, y los objetivos, para recordar, eran a menos 20% de energías renovables en 2020 y aumentar la eficiencia energética también de 20% y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de 20 o mismo 30% en 2020. Para obtener los objetivos, la Directiva para las Energías Renovables, oficialmente la Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, y los planes de acción nacionales en materia de energía renovable son muy importantes. Estos planes de acción, que eran escritos en 2009, 2010 y enviados a la Comisión Europea, en el papel significaban que todos los Estados miembros de la Unión Europea obtendrán sus objetivos de 2020. En el papel de 2010. Y es verdad, primeros análisis de cifras de 2011, evaluaciones muestran que la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea ha obtenido los objetivos intermedios. Solamente 6 Estados miembros, Francia, Reino Unido, Luxemburgo, Letonia, Países Bajos y Malta, no han obtenido sus tareas intermedias. Entre estos estados, España ha obtenido el objetivo intermedio para 2011-2012. Pero es como empieza. Y lo que es también importante a saber es que ya los primeros análisis más profundos muestran que la obtención del objetivo para 2020 en la Unión Europea entera y en la mayoría de los Estados miembros no es asegurada sin medidas políticas adicionales. Para unos Estados miembros, España incluido, claro, expertos científicos y la Comisión Europea oficialmente sospechan que los objetivos para 2020 no serán obtenidos, a base de faltas o cambios de cuadro del apoyo y remuneración para las energías renovables, o quizás se deberá añadir falta de voluntad política. Si en un país no existe una voluntad decisiva para desarrollar las energías renovables y si no existe un cuadro estable, es muy difícil desarrollar el crecimiento de las energías renovables. Especialmente los expertos ponen muchas pegas a cambios frecuentes e inadvertidos del campo de cuadro de apoyo para las energías renovables, sobre todo cambios retroactivos y retrospectivos como existen en España. Entre estos expertos que ponen pegas a los cambios retroactivos está también el comisario de Energía a Bruselas, el comisario Oettinger. Tenemos muchas discusiones con él sobre objetivos ambiciosos o no, pero en este punto poner pegas a cambios retroactivos, él es muy claro, eso no debe hacer. Estos cambios
son venenosos para una industria entera, destruyan la confianza de inversores en la fiabilidad del cuadro regulatorio, jurídico y económico. Entre estas decisiones extremadamente problemáticas se suma la moratoria en este país y los cambios retroactivos, cargando a instalaciones existentes de impuestos adicionales y gravando a los inversores costes imprevistos, amenazando sus inversores ya efectuadas. Y quizás más importante que esto, estas decisiones aquí en España y en unos países de Europa de Este, por ejemplo, envían señales devastadoras a todos los inversores futuros y van en detrimento de otros países también. De manera, sí se puede hacerlo en España, en Czech Republic, se puede hacerlo de otra manera. Hoy día, invertir en energías renovables en España constituye un riesgo significativo, disminuyendo las perspectivas para el desarrollo sostenible y el desarrollo de una industria moderna con vocación de futuro. No creo que esta situación sea aceptable ni es adecuado para salir de la crisis de economía, ni en la Unión Europea entera, ni en España. Además, es irresponsable de un punto de vista de desarrollo sostenible. En vez de esforzarse para estabilización de uno de los pocos sectores industriales modernos y con perspectivas, vocación de futuro, el gobierno español ha arrasado las raíces de un desarrollo muy prometedor en campo económico y ecológico. Y lo que es mejor, destruir el porvenir de las energías renovables en España tendrá repercusiones negativas para estabilidad del desarrollo, prometiendo en las energías renovables en la Unión Europea entera para perspectiva 2020-2030. Estoy convencido que destrozar la confianza de los inversores en energías renovables en España es irresponsable desde el punto de mira de estabilidad económica, es cortoplacista de una perspectiva de desarrollo sostenible, es venenosa de la perspectiva del crecimiento necesario de la economía y salida de la crisis, y es muy peligroso para la creación de cientos de miles de puestos de trabajo, como he dicho. Es seguro, y hemos oído esto en la mañana, las energías renovables crecerán de todas maneras, es solo una pregunta de la velocidad, pero decisiones políticas pueden acelerar el crecimiento o pueden bloquear el crecimiento, ralentizar o bloquear el desarrollo. Y por eso es muy importante que hay decisiones políticas constructivas y no destructivas hacia las energías renovables, los que torpedean el beneficio para la población de un país entero. Hoy día, la mayoría de los políticos, de los expertos en Europa, han entendido que, digamos, en 2050, la gran mayoría, más de 50% del abastecimiento será de energías renovables. Han entendido que para bajar los efectos de gases invernaderos es importante hacer las energías renovables las energías dominantes en Europa. Más de 50% en la energía final y 80 o más % en la electricidad. Eso es entendido y eso se halla en muchos documentos de la Comisión Europea, en muchos documentos de expertos científicos. El problema es que hoy día lo que existe son las perspectivas a 2050 y hay objetivos solo hasta 2020. En el sector energético, 2020 es mañana o quizás es hoy. Los círculos de inversores son más largos. Y por eso lo que es necesario y ayudará también a obtener los objetivos para 2020 es que habrá una discusión, que habrá decisiones políticas sobre objetivos intermedios. No hacia 2050, es muy lejano, pero digamos hacia 2030. Y este proceso
ya ha empezado a Bruselas en la Comisión Europea. Han producido un papel, Green Book, sobre el cuadro político de política energías renovables, cambio climático y eficiencia energética. Y yo creo que esta discusión y esta decisión es muy importante para obtener una perspectiva común en Europa a dónde se va hacia 2030. Y yo espero, y estoy un poquito optimista, que será posible acordarse sobre objetivos de cambio climático y porcentaje de energías renovables para 2030 en corto tiempo. El papel de la Comisión Europea producido este año ha abierto la discusión. La idea que me describió el comisario Oettinger hace dos meses, que antes del fin del año la Comisión Europea va a producir otro papel proponiendo con ideas cuáles serán las tareas, los objetivos para 2030, cuáles serán los cuadros políticos para obtenerles, etc. Creo que un acuerdo de este tipo podría dar paso de nuevo a condiciones jurídicas estables y abriría una serie de oportunidades para el desarrollo económico en el sector energético en la Unión Europea y en todos los Estados miembros. Para salir de la crisis económica, creo que es muy importante que no podemos permitirnos renunciar al crecimiento económico producido por energías renovables, que no podemos renunciar al crecimiento del PIB que produce las energías renovables. No podemos renunciar a los ahorros posibles por sustituir las energías fósiles por energías renovables. Y claro que no podemos renunciar a los millones de puestos de trabajo en energías renovables. Bueno, hay solo unos pocos años y las energías renovables eran la marca de referencia en España. España era uno de los países líderes, pioneros para las energías renovables. Hoy día, a mí me parece que han pasado de ser una verdad incómoda. Y eso no debe ser así. Este país, y soy convencido, tiene un gran potencial de energías renovables, tiene un gran potencial intelectual para recuperar el liderazgo perdido y construir un futuro sostenible desde el respeto de las legales y legítimas expectativas de los inversores que han confiado sus inversiones en España, base a un sistema fiable y estable. Sin este sistema es muy, muy difícil. Y para terminar mi intervención, y aunque solo soy un huésped invitado extranjero aquí, permiten que me atrevo a insistir que el crecimiento de las energías renovables a condiciones estables, regulatorias, jurídicas, políticas, todo esto, no solo es en el interés de la Unión Europea abstractamente, de cada uno de los Estados miembros, pero es en el propio interés de España y su población no dejar perder las oportunidades que ofrecen las energías renovables en Europa y aquí en España. Muchas gracias.